bienvenidos a @meridiano CNI. Qué privilegio que nos acompañen en este lunes 15 de enero, siempre compartiendo información interesante, planteando las cosas como son en este espacio de comunicación que hemos establecido. Bienvenidos. Esperamos que hayan tenido un feliz fin de semana. Hay un montón de noticias. La primera es el diálogo entre la oposición y el gobierno venezolano. Nosotros desde aquí, sin ánimos de convertirnos en aves de mal agüero, habíamos establecido que difícilmente se podría llegar a un acuerdo en este proceso. Y básicamente por una razón: las partes que se encuentran, que quieren llegar a un acuerdo, que quieren llegar a una negociación, lógicamente esas partes tienen que estar dispuestas a ceder algo. Y lo que ha sucedido en el proceso de la oposición venezolana y el gobierno, en esa crisis política que existe, es que básicamente nadie quiere dar de un lado. Nadie quiere ceder, nadie quiere bajar la mano. Todos quieren tener preeminencia y, por supuesto, las bases de la negociación también parecen hasta un poquito ridículas. Nosotros decíamos en el principio de la negociación que el gobierno dominicano ha tratado de mediar entre estas dos partes, pero que ese tiempo podría considerarse hasta un tiempo perdido, porque esas dos partes no están dispuestas a establecer un canal de diálogo. Una de las cosas que establecíamos desde el principio era que cómo podría llegar a un punto estable, a un punto correcto la negociación, si uno de los puntos establecidos o de las cosas que se establecían en este proceso de negociación era que la Asamblea Constituyente que se había establecido y que había dejado de un lado al Parlamento venezolano, el primer punto decía que esta Asamblea Constituyente debía desaparecer. Pero esa Asamblea Constituyente, que tiene todos los poderes que uno pueda pensar en Venezuela, quien la dirige precisamente es una de las personas que vino a negociar. Por el otro lado, la oposición venezolana, la Mesa de Unidad Democrática, como ellos le han llamado, está fraccionada. Por un lado, hay los que establecen que no puede haber ningún tipo de paz bajo el gobierno del presidente Maduro y que el presidente Maduro debe salir. Por otro lado, hay los que dicen que sí, que puede haber algún tipo de negociación y que por tanto deben agotarse esos esfuerzos. El viernes y sábado, aparte de que las reuniones comenzaron tarde, no por parte del gobierno dominicano, sino porque la oposición no llegó a tiempo o el gobierno venezolano no llegó a tiempo, y las negociaciones se extendieron hasta el sábado todo el día, y al final salieron sin nada en la mano. El presidente Medina decía, quizá tratando de establecer algún punto de diplomacia en lo que estaba mencionando, decía, bueno, lo que pasa es que no podemos llegar a un acuerdo si queda algo suelto. El único acuerdo es que todo tiene que resolverse, pero debe resolverse sobre la base de lo que los actores que están en este proceso estén dispuestos. En Venezuela, María Corina Machado, que es una de las dirigentes de la oposición, una diputada, ha dicho que es una ridiculez ese diálogo y que eso no va. Y Leopoldo López dice que al otro día de que se termine el diálogo y no haya nada en concreto, van para las calles de nuevo. Entonces parecería que el gobierno dominicano, quizá con todas las buenas intenciones del mundo, está perdiendo tiempo en eso. No hay manera de que dos partes en conflicto que no estén dispuestas a ceder lleguen a un acuerdo. Y eso es lo que está sucediendo. Lamentablemente, de nuevo pasan, 9 veces se han reunido aquí en República Dominicana y no se ha llegado a ningún punto. Ahora hablan del 18 de enero, cuando se pensaba que este fin de semana era la última reunión donde se iba a llegar al acuerdo final, y ahora de nuevo otra reunión donde posiblemente, por los ánimos que hay, no se llegará a ningún punto. Las redes sociales traen la información de que el piloto que había sobrevolado el Palacio de Miraflores y todo eso, y que había atacado una parte de Venezuela hace algunos meses, ese piloto lo tienen rodeado y están disparándole a la casa donde él está. Y él está denunciando que quiere entregarse, pero que por parte del gobierno de Venezuela no hay esa actitud, sino que lo quieren ejecutar. O sea, hasta que esos ruidos que constantemente se ciernen
sobre la paz de Venezuela no se resuelva, no va a haber nada. Y pensando en ese mismo proceso o en los mismos procesos de paz, este fin de semana el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, el señor Guterres, Antonio Guterres, hablaba de que el Ejército de Liberación Nacional en Colombia y el gobierno de Colombia tienen que sentarse en la mesa de paz. Ustedes recuerdan que tanto aquí como en el interactivo CNI, que lo invitamos a que lo escuche todas las tardes a través de Estudio 88.5, nosotros sosteníamos la tesis de que era difícil o de que este proceso de paz en Colombia no podía llevarse de una forma que el pueblo no sintiera que se estaban defendiendo sus derechos. Ustedes recuerdan que se hizo una especie de votación, un plebiscito, donde la pregunta era si estaba o no estaba de acuerdo con la paz. Era una pregunta un poquito muy amplia, pero al fin y al cabo la gente lo que no estaba de acuerdo era o estaba de acuerdo con la paz de la manera en que el presidente Santos le estaba dirigiendo. Finalmente se hizo el plebiscito y el no ganó. El no establecía que la gente no quería que la paz se llevara a Colombia o se llevara en Colombia bajo el proceso de que se le perdonara todas las situaciones a los guerrilleros, de que pudieran entrar en el proceso democrático normal y de que simplemente lo que pasó, pasó. ¿Por qué? Porque habría que hablar de los 9 millones de desplazados, de las miles de mujeres violadas, habría que hablar de los asesinatos, de las toneladas de cocaína que las FARC para poder financiarse tuvo que utilizar. Se le dio toda esa facilidad por parte del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, pero la gente no apoyaba eso. ¿Qué sucede? Una parte de los guerrilleros de Colombia, que es el Ejército de Liberación Nacional, desde antes de que se firmara el acuerdo de paz, ha estado haciendo atentados terroristas en diferentes partes de Colombia. De una manera reaccionando a que tú haces un acuerdo con este de esta manera, pero conmigo no negocias de la misma forma. Y todas esas situaciones han provocado precisamente que continúe el fraccionamiento. Hay una supuesta paz en Colombia. Muchos dicen que fue para darle el premio Nobel al presidente, simplemente al presidente Juan Manuel Santos. Pero el colombiano como tal, particularmente en determinadas regiones, piensa que la paz no ha sido más que un fiasco. En el centro, en el casco urbano, mucha gente lo apoyó y ahí fue donde él sí tuvo su mayor apoyo. Pero en las afueras, donde la gente ha tenido que vivir las atrocidades de las FARC, del ELN, entiende que no. Pasando al plano local, donde hay, hablando de paz también, muchas situaciones, es en el Partido Revolucionario Moderno. Ustedes recuerdan que la semana pasada las noticias a lo interno de ese partido que se destacaron fue la aspiración de la señora Carolina Mejía como secretaria general del partido y del senador José Ignacio Paliza como presidente, este joven muchacho, como presidente del PRM. Ya un grupo de personas del PRM, llamados viejos robles, personas incluso octogenarias, habían decidido en un acto público apoyar al señor Jesús Félix Iglesias, al doctor Jesús Félix Iglesias como nuevo presidente del PRM. Y de hecho, el señor Félix Iglesias, que de la cercanía del expresidente Hipólito Mejía, había vendido su candidatura como que el presidente Mejía le estaba apoyando. Llegado a este punto, tanto Luis Abinader como Hipólito Mejía presentan sus delfines. Por ejemplo, el señor Mejía presenta a su hija Carolina Mejía y dice abiertamente que la va a apoyar. Y en el caso de Luis Abinader, ustedes vieron los medios escritos, en la televisión, en las redes sociales, al señor Luis Abinader presentando a José Ignacio Paliza como el presidente del PRM que la tendencia de él apoya. Eso ha traído un desconcierto a lo interno de ese partido, porque los diferentes aspirantes, que es normal, se han molestado con la dirección del partido diciendo que cómo es posible que mientras a ellos le digan que aspiren, que se inscriban, por el otro lado se le da un golpe de Estado institucional apoyando o llevando o bajando una línea sobre determinados candidatos. Tanto la señora Mejía como el senador Paliza se defienden bajo la premisa
de que ellos van a participar en una convención. Y aunque eso es cierto, hasta cierto punto hay una realidad, pero también hay algo que no es cierto, y es que los demás no van a competir bajo las mismas condiciones. Porque no es lo mismo una persona que señala el señor Abinader, que señala el señor Mejía, a una persona que con sus propios esfuerzos, como Yanilda Vázquez o el señor Faña, que estaban afanados en ser la presidenta y el secretario general, ahora no tengan las condiciones apropiadas para competir en el juego democrático. Vamos a ir a la pausa y al regreso vamos a presentar una entrevista que seguro le gustará. No se muevan.